Lo venimos compartiendo, el gobernador Kicillof está anunciando la reestructuración, la aceptación por parte de los bonistas del acuerdo al que se alcanzó, con un nivel de aceptación que es realmente impactante, porque no se suele lograr prácticamente la unanimidad entre los bonistas. Siempre es complicado, Raúl, pero alcanzó un 98%, que yo no recuerdo un número de aceptación tan alto. No, realmente, porque aparte de lo que vos decís, Alejandro, la diversidad de bonistas, diversidad de intereses muchas veces que se da, por más que existe cierta concentración entre los bonistas, después hay muchos bonistas sueltos, que también tienen su propia posición. Un 98% es un indicador realmente alto, prácticamente, como dijo el propio gobernador, prácticamente unánime la aceptación que recibe. Las condiciones, algunas de las condiciones que se anticiparon, ahora seguramente durante la tarde se conocerán la letra chica, las especificaciones. En principio, lo que era el periodo 2020-2024, es decir, los vencimientos más inmediatos, se reducen prácticamente en un 75%, es decir, son 4.450 millones de dólares menos que pagar, producto de que se consigue un periodo de gracia de 3 años, es decir, los primeros 3 años no se paga. Posteriormente, los plazos en general prácticamente se triplican, la vida media de los bonos que se entregan con respecto a los que se canjean, y además se consiguió una reducción en la tasa de interés. También es importante, la tasa de interés promedio estaba alrededor del 8, y entre el 8 y el 9% te diría, y ahora la tasa promedio va a ser de intereses anuales del 5,6%. Obviamente son títulos y deuda en dólares. Esto es lo que hace la dificultad, porque no solo el gobierno provincial tiene que tener los recursos, sino además poder convertirlos en dólares para pagar esta deuda, pero la negociación fue dura, complicada, 18 meses, larga, y comentó el gobernador Axel Kicillof que en los últimos días todavía se estiró más. Él dijo producto de que la prensa hegemónica le daba demasiadas cosas a favor de los bonistas. Tuvimos que negociar contra los bonistas y también contra las versiones que le dan una posición más favorable a los acreedores. Para el resto de los humanos, que no somos especialistas como vos o el propio gobernador, que es economista, ¿no? Sí. Lo escuchamos y nos damos cuenta enseguida que es algo bueno. Sí. Pero lo traducimos. ¿De qué manera a los bonaerenses nos beneficia esto? Los beneficia en el sentido de que la deuda deja de ser el principal problema o la principal preocupación de los recursos. Es decir, hasta ahora el problema ¿cuál era? Primero tenías que pagar la deuda. Tenías una deuda que era como una soga al cuello. Es decir, pagar la deuda y después ver cómo hacías para responder a otras necesidades. Después pagamos el alquiler, después pagamos las expensas. Claro, que en este caso después pagamos la salud, después pagamos la educación, después vemos que las necesidades de infraestructura que tiene la provincia. Bueno, no, ahora vuelve todo eso a estar en el primer plano. El gobierno prácticamente, yo te diría que es como arrancar de nuevo el gobierno con esta medida. Así te digo que es de importante, porque se sacó de encima ese problema, lo pateó para adelante, como se suele decir, pero hoy ya no es un problema y el gobierno puede gobernar con los recursos que tiene, atendiendo estas necesidades que seguramente son lo que formaban parte del programa de gobierno que tenía Axel Kicillof. Porque además entendemos de que estamos en las puertas de la pospandemia, ¿no? Además tenés un factor más que te da un alivio por un lado y te va soltando las manos por otro. Que esto es importante, los grados de libertad que puede tener un gobierno de poder ejercer la política a la cual viene a cumplir, ¿no?